Efesios 2, capítulo 1, Efesios capítulo 2, verso 1, dice la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hasta ahí vamos a leer la escritura. Pueden sentarse. Aunque el cuerpo del sermón cubre hasta el verso 13, pero mientras vamos discerniendo, enseñando el sermón, hablaremos de los otros versículos que Pablo les escribe a los efesios. Y quiero hablarles sobre el tema del pasado, del presente y el futuro del creyente. Pasado, presente y futuro. Y lo vamos a analizar de acuerdo, así como se los he dicho. Vamos a analizar lo que era el pasado del creyente, el estado en que nos encontrábamos, y luego el presente, el estado donde nos encontramos, y el futuro que Dios promete para aquellos que han creído en su palabra. No hay nada más fortalecedor que la misma palabra de Dios hablándonos, instruyéndonos, enseñándonos, cuando realmente ahora podemos evaluar la vida y sabemos que la vida es tan frágil que se nos puede escapar en segundos. Pero la vida que Dios nos da, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la utilizamos? Deberíamos de vivirla de una forma sabia, aprovechando al máximo cada día. Hablemos entonces del pasado del cristiano. El pasado del cristiano nos dice que en el verso 1, y él dice, os dio vida a vosotros, quiere decir que el cristiano, antes de venir, por supuesto, a Cristo, no tenía vida. Es la condición del hombre antes de conocer a Cristo Jesús. Porque para recibir vida, el estado de la persona tiene que no tener vida. Y no hablamos de la vida física del ser humano, hablamos de la vida espiritual del ser humano. No tenías vida, no había vida en nosotros, estabas muertos. El estado de muerte es un estado donde no hay una relación con su Creador, no hay una relación con Dios. El ser humano está totalmente descomunicado con Dios, sin relación con Dios. Pero como en las Escrituras se nos enseña la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Vea el estado de esta persona, lo que era el pasado de nosotros, y es el presente de aquellos que no conocen a Jesucristo. Sin vida.
sin fuerza. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sin fuerza, porque ese espíritu, dice, opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia aquí? Todos aquellos que están separados de la gloria de Dios. Todos aquellos que no han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, Pablo los reconoce desobedientes a la voz y al llamado de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no se sujetan, no obedecen la palabra de Dios. Entonces, sin vida, sin fuerza y sin Cristo. Sin Cristo, verso 12, o sea, vamos a movernos de un verso a otro para enfocar el pasado de la persona. En el verso 12 dice la escritura, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Por eso dije el pasado, el presente y el futuro del cristiano, porque Pablo está hablando con los cristianos y les está diciendo, estabais sin Cristo, estabais sin comunicación con Dios. No había una relación, no había una comunicación con Cristo Jesús. Por eso dice, estáis sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Hermano, el ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu. Y entre ese cuerpo usted lo nutre con alimentos en la vida diaria, pero el alma y el espíritu, ellos necesitan ser nutridos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es pan de vida. Es agua que sacia la sed. Y el único que puede saciar el hambre y la sed del ser humano es Dios. Entonces, afuera de Cristo, están sin vida, están sin fuerza y están sin Cristo. ¿Qué panorama más difícil para el hombre que aún no ha conocido a Cristo Jesús? Pero sigue diciendo, ese hombre que está sin Cristo vive en una pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Entonces, para ser ricos en espíritu y que nuestra alma tenga vida, es necesario que el hombre reconozca que Jesucristo es su Salvador. Que Cristo es la salvación de su vida. Estaban sin esperanza. O estábamos, podemos decir, sin esperanza. No había esperanza para nosotros. Vea el panorama del hombre. Jesucristo dijo estas palabras: nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que para poder comunicarnos y tener comunicación con el Padre es necesario aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí.
Algunas personas se preguntan, ¿es el único camino que nos lleva a Dios? De acuerdo a las Escrituras, sí. No hay otro camino. El único camino verdadero que ha sido revelado a la humanidad es Cristo Jesús. Y a través de Cristo, Él nos conecta nuevamente, nos dice, nos reconcilia con el Padre. ¿Por qué? Porque no teníamos comunicación con Él, estábamos desconectados de la comunicación, no había armonía, no había paz entre Dios y el hombre. Pero Cristo es el mediador, el que nos reconcilia. Entonces, el estado nuestro del pasado era sin vida, sin fuerza, sin Cristo, sin promesa, hermanos. Verso 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué no había esperanza? ¿Y por qué sin Dios? Porque solamente hasta que Cristo se revela y hace el sacrificio vicario en la cruz, hasta entonces el hombre tiene la oportunidad de venir a Cristo como su Salvador y luego tener vida en su alma. El alma viviente tiene una relación con su Creador. Usted y yo nos gozamos y nos alegramos en la presencia de Dios, en las Escrituras, en la presencia del ministerio de la alabanza. Hay gozo y hay alegría cuando cantamos a Dios. La tristeza se va, las preocupaciones bajan, los niveles de preocupaciones bajan. Entonces hay una motivación, hay una alegría, hay un gozo para adorar y glorificar a Dios. Sea bendito el nombre de Dios, porque nos ha dejado el Espíritu Santo que te alienta cada día, que te motiva cada día, que te dice: yo te amo a ti. Él está con nosotros. El pasado, sin vida, sin fuerza, sin Cristo, sin promesa, sin esperanza. Qué panorama más negro. Sin esperanza, queridos hermanos. Verso 12 dice también: sin Dios en el mundo. Este mundo sin Dios pereciera totalmente. Si Dios decide quitarnos la lluvia por 3 años, 4 años, perecemos. O sea que no somos ni muy inteligentes ni muy fuertes. Es más, esta enfermedad tiene al mundo entero preocupado. ¿Por qué? Porque el virus es real y quita la vida de los seres humanos. Y es a nivel mundial. Aquí nos damos cuenta cuánto amamos nuestra vida, cuánto la apreciamos. Si todo esto sucede, siempre sucede con un propósito para que la iglesia pueda evaluar las bendiciones de Dios en tu vida. Para que vengamos a su presencia con un compromiso mayor,
para adorar y bendecir su nombre, para declarar su gloria, para declarar su palabra que se publica cada día, para que sea de salvación para las almas y fortaleza para su iglesia. Dios no quiere cristianos medios ocres. Dios quiere cristianos que lo amen no por el virus, sino por las circunstancias. No. Dios quiere que lo ame porque Él te ha amado a ti con amor eterno. Y Él espera que ese amor que ha sido depositado en ti sea también de ti hacia Él. No por miedo, por la enfermedad, por los problemas que vendrán, por las crisis que vendrán. No. Usted ama a Dios porque ha experimentado en su vida el amor incondicional de Cristo Jesús y ha perdonado sus pecados y ahora lo ha llenado de su Espíritu Santo para que usted y yo tengamos una relación digna a Dios. Pero lo hermoso del Evangelio es que esto es voluntario. Usted adora a Dios porque ha recibido salvación. Usted adora a Dios porque ha sido libertado del cautiverio del pecado. Usted adora a Dios porque tiene un Espíritu Santo dentro de usted que lo anima y lo motiva a seguir adelante. Usted adora a Dios porque usted ha encontrado que Dios es real en la vida. Que Dios es verdadero en nuestras vidas. Y que usted no depende de otros. Usted depende de la gracia y de la misericordia de Dios todos los días. Usted se levanta por las mañanas por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Todos nos levantamos cada día por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso hay que ser agradecidos con Dios. Decirle: Señor, gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias. Agradecidos con Dios. Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, de una forma voluntaria. Usted derrama su alma, su corazón a la adoración a Dios, porque usted sabe quién es Dios en su vida. Es el libertador del cautiverio de su alma. Y ahora usted es libre para adorar a Dios. Gloria a Dios. Este es el panorama del pasado nuestro, pero es el presente de aquellos que no han reconocido a Cristo como su Salvador. Veamos ahora el presente del cristiano. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo Dios? Dice, nos dio vida. Nos dio vida. Quiere decir que pasamos de la muerte espiritual a tomar vida, donde comienza una nueva vida para nosotros. Y en esa vida nueva, este presente del cristiano en Cristo Jesús, que ahora habéis sido, dice, vivificados. Tienes vida. Y el Santo Espíritu de Dios obra en nosotros cada día. Qué hermoso es el Señor. Infunde aliento y fortaleza cada día. ¿Sabía usted que el mundo está sumergido en el desánimo?
pero que esa ola de desánimo no cubra a la iglesia, porque la iglesia tiene esperanza. Pablo dice, y la esperanza no avergüenza. Al contrario, puedo ver hacia el futuro. Así es que sacúdase el desánimo, el desaliento que lo quiera arropar, sacúdaselo. Porque ahora usted en Cristo Jesús tiene vida. Y si tienes vida, tienes esperanza. Y esa esperanza que se nos ha dado es la promesa de Cristo Jesús. Vamos a continuar. El presente del cristiano. Habéis sido hechos cercanos, dice el verso 13. Les dije que iba a usar el texto bíblico de acuerdo al pensamiento. El presente es, en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Estábamos lejos de la comunión con el Padre, pero por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, hemos sido acercados a Dios. Y por medio de ese sacrificio tenemos comunicación con Dios. Podemos orar a Dios, y orar es conversar con Dios. Un corazón agradecido se levanta por las mañanas y le dice: gracias, oh Dios, por este día. Hablaba con un grupo de hermanos y hablábamos de los momentos de desánimo en la vida. Yo les decía a ellos cómo yo me reanimo, me fortalezco cuando veo las noticias de Centroamérica y veo que estas familias literalmente no tienen que comer, al menos que se les entregue un saco de alimentos. Si han vivido en pobreza antes, solo imagínese la vida de ellos hoy. Pero usted está bien acá. Usted se levanta por la mañana y abre la ducha y usted pone la temperatura del agua como usted la quiere. Si de tibia, calentita, como usted la quiere, usted la pone y se mete a bañar. Por los que se bañan, gloria a Dios. Entonces se sale de la ducha. La temperatura de su casa está normal como usted la necesita. Se toma su café, hace su desayuno, se va a su trabajo. Entonces vivimos una vida, aún en medio de las circunstancias, bendecida. Bendecida. Entonces, el que yo me queje de Dios sería un pecado. Porque hay abundancia no solo de espíritu, sino que hay abundancia de relación para con nosotros de parte de Dios y la abundancia material que tenemos. Somos bendecidos en todas las áreas en esta nación. Por eso debemos de ser agradecidos con Dios. Y los que somos padres decimos: gracias, Señor, por los hijos. Gracias por los nietos. Gracias por el yerno o por la yerna. La suegra y la nuera. Gracias. Agradecidos con Dios.
Y los padres que tienen hijos solteros dicen, padre, dale un buen esposo a esta niña. Y lo mismo, padre, dale una buena esposa a este muchacho. ¿Por qué? Porque usted desea lo mejor para sus hijos. Cristo dice, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará a ustedes? ¡Oh, qué lindo es el Señor! Denle el aplauso a Dios. Dios es bueno con nosotros. Habéis sido hechos cercanos en el verso 13. Primera de Pedro 3:18. Yo sé que usted es bueno con la Biblia. Y ya sabe dónde está Pedro. Pero yo se lo voy a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo padeció en la cruz por los injustos. Vea el amor de Dios. Por los injustos. Con el propósito, dice, de llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Jesús murió literalmente en la cruz? Sí. Pero resucitó para aquellos que no merecíamos el perdón de Dios, ni mucho menos tener una relación con Dios. Ahora, siendo nosotros malos, Dios sacrifica a su Hijo en la cruz para que usted y yo tengamos una relación con Dios. Para acercarnos, llevarnos a Dios. Entonces, ¿en dónde se encuentra la iglesia del Señor? Físicamente en la tierra, pero en las promesas de Dios y en el futuro de la iglesia, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la presencia de Dios. Usted y yo no solamente viviremos en esta tierra, sino que viviremos por la eternidad con Cristo Jesús. Hay un hombre que es paralítico y anda en silla, no anda en silla de ruedas, anda con amuletas. Y él dice, vea el pensamiento de este hombre, él dice, este sufrimiento físico que tengo ahora, dice él, es temporal. Porque el día que Dios venga por mí, me llevará y me perfeccionará. Y no voy a necesitar amuletas. Y viviré, dice, por la eternidad con Cristo Jesús. Vea cómo este hombre piensa. El sufrimiento, dice, que tengo ahora es temporal. Pero un día este cuerpo será perfeccionado, donde no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto. ¿Por qué? Porque estaremos en la misma presencia de Cristo Jesús. Todas estas cosas no se darán porque allá no habrá pecado, no habrá corrupción. Dejaremos este templo imperfecto y entraremos a la perfección de Dios con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que tenga eternidad en nosotros. Y viviremos con Dios.
Algunos estudiosos dicen, no, esos son pensamientos de personas débiles de mente. ¿Por qué? Porque no reconocen la soberanía de Dios, no reconocen las promesas de Dios, no reconocen que Dios es soberano sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Él es el Dios creador de todo y Él es el Dios de las promesas, que ha dicho que el día que te vayas de esta tierra te llevará a la vida eterna. Ese es el presente de una iglesia que puede visualizar a través del lente profético las promesas de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son tan verdaderas que si se cumplió la venida de su Hijo a la tierra para que muriese en la cruz y resucitase al tercer día, también se va a cumplir que Cristo dijo, yo vendré y vendré en las nubes. Y cuando la trompeta de Dios suene, qué día más hermoso va a ser eso. Dice, los muertos, dice, en Cristo Jesús, ellos van a resucitar primero. Y Pablo cuando está escribiendo dice, y nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos, seremos transformados. Transformados de este cuerpo sujeto a la enfermedad, este cuerpo sujeto al desvelo, al sueño, al hambre. Y seremos transformados a un cuerpo glorificado. Qué linda es la palabra de Dios cuando leemos las promesas de Dios. Eso debe de alentar a la iglesia a seguir adelante, glorificando el nombre de Dios. Su presente en la hora de la iglesia. Vamos a ver en el verso 6. Estás resucitados juntamente con Cristo Jesús. En Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde se encuentra la iglesia en las promesas de Dios? ¿Dónde se encuentra Cristo? A la diestra del Padre. Y nos va a hacer estar juntos con Cristo en el cielo. O sea que el futuro de la iglesia no es en esta tierra. El futuro de la iglesia está en Cristo Jesús, al lado de Jesucristo. Juntamente con Cristo. Visualice las promesas de Dios. Visualice lo que Dios tiene para usted en la eternidad. Por eso vale la pena servirle a Dios. Y no hay nada más hermoso servirle a Dios de una forma voluntaria. No estar rogando al hermano o a la hermana que haga las cosas. No, que lo hagan de una forma porque aman a Cristo Jesús y lo hacen con toda su pasión, lo hacen con toda su fuerza. Y cuando alguien se reniega, oiga, hermano, no vamos a entrar ahí. Porque estamos en las promesas de Dios para el presente de la iglesia. Lo que yo quiero es que usted se motive como un hijo de Dios, como una hija de Dios, al servicio de Dios de una forma voluntaria. Que no lo obliguen por la mañana a decirle, vístete, nene, que ya es hora. ¿Y quién dijo eso? La esposa. Me quedan 5 minutos todavía en la cama. No, levántate, ya es hora. O viceversa, ¿verdad? Hay hermanos que vienen tarde y dicen, no, es que mi media naranja no estaba lista. Tuve que motivarla primero. No, usted debe de vivir una vida motivada al servicio de Dios. Si usted trabaja, está bien, está trabajando, pues está trabajando. Pero debemos de servirle a Dios. La inconsistencia en nuestra vida no es buena.
Tenemos el valor de ir al supermercado. Tenemos el valor de ir a otros lugares. Pero tenemos miedo de ir a la casa de Dios. Obviamente nadie le puede decir a nadie que venga. Allá cada quien va a entregar cuentas a Dios. Pero usted y yo sirvámosle a Dios de todo corazón. Porque usted no sabe el día cuándo Dios se lo va a llevar. Y usted, pastor, no diga eso. Algo tenemos en común todos los seres humanos. Sean pobres o sean ricos. ¿Sabe lo que tenemos en común? La muerte. Y usted, uy, no la menciona. ¿Por qué tenerle miedo? Si lo llevará a un mejor lugar. Muy bien, qué silencio, gloria a Dios. El verso 6 de estáis resucitados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora somos hechura suya, hechura de Dios, verso 8, para ir avanzando y cerrando. Porque por gracia que sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es un regalo de Dios. La fe que se te dio para que actuaras, para creer en la salvación y creer que Jesucristo perdona los pecados, no es una fe que estaba en ti, sino que Dios la proporciona por gracia y por misericordia para que tú des el paso de fe, y ahora has dado el paso de fe y ahora pueden tus ojos ver en el mundo espiritual. Puedes visualizar las promesas de Dios, puedes visualizar el amor de Dios, puedes visualizar que Dios tiene control de todo. Piense un momento. Si Dios no tuviera control de esta epidemia, entonces sería un Dios no eficiente, no poderoso, no soberano. ¿Por qué? Porque se le ha salido algo de sus manos. Pero todo lo que sucede, porque Él lo permita o porque está en la agenda de Él que esto suceda. Pero Dios siempre tiene que ser glorificado, porque Dios es bueno y Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Y por cuanto Dios es bueno, que sea la gloria, que sea la honra para Él. Vimos el pasado nuestro y el presente de aquellos que no han conocido a Cristo. Pero ahora vimos el presente de la iglesia. ¿Y cuál es el futuro de ella? Véase el verso 7. Con esto cerramos. Para mostrar en cuándo es algo que vendrá después. No es ahora, no es el presente, aunque puede ser el día de mañana, pero dice, es algo que va a ser presentado en el tiempo por venir. Pero ¿qué va a suceder en el porvenir de la iglesia? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Abundantes qué? ¿De qué? De su gracia. En su bondad. Ah, que Dios es bueno. Y lo que Dios tiene preparado para la iglesia es bueno. Así es que anímese, reanímese,
Fortalézcase en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, porque son días, son millas y son verdaderas, porque Cristo las ha declarado para nosotros. Usted y yo podemos ver hacia el futuro a través del lente profético que nos habla el futuro de nosotros, dónde va a ser. Usted no necesita un adivino que le diga el futuro, ya Cristo le dijo cuál es el futuro. El futuro de la iglesia es con Cristo Jesús. Gloria a Dios. El pasado, el presente y el futuro del creyente no es por obras, no es de vosotros, es por gracia. La gracia inmerecida de Dios. No nos merecíamos la gracia de Dios. Es un don de Dios. Y es por medio de la fe que se nos ha sido dada una salvación tan grande. Puesto de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la que nos alienta, nos enseña, nos dirige, nos exhorta. Tu palabra es la que trae consolación a los corazones en medio de la incertidumbre y de muchas preguntas. Ahí estás tú obrando para proteger, para sobreguardar, y también estás obrando para salvación a las almas. Seas tú salvando las almas, hablando al corazón de ellos, poniendo la fe salvífica en ellos. Seas tú obrando en esos hogares. Y a tu iglesia, guárdala, protégela, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.